Muy bien, esta es la clase que estaba prevista realizáramos hoy miércoles 1 de abril en horas de la noche. Esta es la materia de introducción al derecho. Y este día pues toca que resolvamos lo que corresponde al tema el ordenamiento jurídico. A manera de introducción hay que decir lo siguiente. Un ordenamiento no es solo conjunto de normas, sino es más que eso. Es la estructura, es la función, es el fin normativo que le da sentido a las normas, que permite predicar su validez, sus características, la jerarquización, la clasificación de las mismas normas jurídicas. Sin inscribirse en un ordenamiento jurídico, no podrían explicarse, no podría tener sentido reconocerse como jurídicas, ubicar su jerarquía, su lugar en alguna clasificación, determinar su validez, existencia y eficacia. Necesita estar en un ordenamiento jurídico. Es dentro de ese ordenamiento jurídico que cobra trascendencia y validez, así como aplicación, toda temática que ya hemos desarrollado anteriormente en esta asignatura. Entonces veamos qué es el derecho como sistema normativo. ¿Qué es el derecho como sistema normativo? De acuerdo a las concepciones más tradicionales del derecho, se le acostumbra a ver exclusivamente a partir de las normas, sus características, los requisitos de validez de las mismas, sus clasificaciones, sus otros elementos que configuran, así como las condiciones de obligatoriedad, sus diferencias con otros tipos de normas, sus diferencias con las leyes físico-naturales, etc. Pero no se le entiende como un ordenamiento jurídico. Entonces debemos de tener claro que las normas jurídicas no actúan de manera aislada, sino que son operadas en su relación con otras normas que integran un sistema jurídico. O sea, en el marco de un sistema o conjunto de elementos interrelacionados entre los que existe una cierta cohesión y unidad de propósito. Los primeros en ver las diferencias de las teorías normativistas centradas en la norma individual fueron los autores institucionalistas del derecho, distinguiéndose entre ellos el profesor y jurista italiano Santi Romano, quien entre 1917 y 1918 escribió la obra El ordenamiento jurídico, en el que expone que el derecho antes de ser una norma es organización y es un orden social. Repito, de manera muy breve lo que aparece en la obra de Santi Romano. Dice, el derecho antes de ser norma es organización y orden social. Hans Kelsen, que es uno de los tratadistas que ya hemos escuchado en más de una ocasión en esta asignatura, así como Herbert Lionel Adolphus Hart, o Herbert Hart, como se le conoce de manera muy lacónica. Kelsen es de origen austríaco y Herbert Hart es de origen inglés. Son dos de los autores normativistas del siglo XX y consideraron que no se puede hablar de un auténtico sistema normativo o un ordenamiento solo con normas que imponen deberes o también obligaciones, sino que se requiere de otro tipo de normas como las que permiten identificar cuáles son las normas jurídicas del sistema, también llamadas normas de reconocimiento. Se necesitan también normas de organización para estructurar el poder político público, o sea, el poder y competencias de las autoridades. Además, se necesitan normas de procedimiento para determinar las vías para reclamar derechos y se necesitan normas de adjudicación para definir controversias jurídicas, entre otros tipos de normas. Entonces, el filósofo del derecho de origen israelí, Joseph Raz, dice, una norma es tal porque pertenece a un sistema
de normas que posee el carácter de derecho. Es una norma es tal porque pertenece a un sistema de normas que posee el carácter de derecho, aun si la propia norma no se logra distinguir de una norma moral o de una norma cualquiera. Kelsen estudió el ordenamiento jurídico, se dedicó a estudiar el ordenamiento jurídico a partir de tres niveles. El primer nivel, el epistemológico, que se basa a partir de principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano, que en alguna medida ya habíamos visto de manera genérica en filosofía. El otro nivel es el nivel ontológico, que parte de la metafísica, que estudia el ser en general y sus propiedades. Y el otro nivel es el nivel axiológico, como disciplina que estudia los valores de las cosas. Pues este entendía que para que la ciencia jurídica alcanzara el nivel de objetividad y neutralidad de las demás ciencias, debía contar con un método propio que le diferenciase de las ciencias naturales. Por ello insistió en el principio de imputación. ¿Qué es ese principio de imputación? Es la atribución de una acción a un resultado, cuando esa acción crea un peligro no permitido o jurídicamente desaprobado, siendo dicho resultado correlativo lógico del riesgo creado, y no en el de causalidad. Nosotros a esta altura ya manejamos lo que es el elemento de la causalidad, ¿verdad? Cuando se dice ante una situación X, ¿verdad? Se ha dado por este motivo, lo que hablábamos allá en filosofía, causa-efecto. Además, percibe que para conocer el fenómeno jurídico de naturaleza muy heterogénea, o sea, normas de diversa categoría, normas que están en conflicto, espacios no regulados, entre otros, se requieren categorías lógico-conceptuales que permitan presentarlo como un todo ordenado y sistemático. Y para ello elabora categorías como la norma fundamental y el ordenamiento jurídico. Por eso niega que el ordenamiento jurídico sea un simple conjunto de normas, porque en su teoría este es anterior a las normas y es donde las encuentra la explicación, la validez. En el ordenamiento se encuentra su explicación, su validez y existencia. Sin una idea previa del ordenamiento jurídico, en una concepción del ordenamiento jurídico, no sería posible en la teoría de Kelsen, o en la teoría kelseniana, explicar la validez de las normas, la jerarquía, el carácter unitario y coherente de todo el sistema. Desde el nivel ontológico o de realidad del derecho, sostiene que el ordenamiento jurídico sería el conjunto unitario y sistemático de normas jurídicas, por lo que el derecho no constituye en una, o no se vuelve, o no se convierte en una unidad, una sola unidad o una sola norma. ¿Ya? El otro punto sería lo que hace que una serie de normas constituyan una unidad. O sea, es que todas ellas tengan el mismo fundamento común de validez. Y por último, la serie de normas integradas en la unidad del ordenamiento, que no forman un conjunto de normas juxtapuestas. O sea, voy a insistir en esta parte que en el nivel ontológico de realidad del derecho, el conjunto unitario y sistemático de las normas jurídicas, ¿verdad?, frente al derecho no constituye en una única norma. Dos, lo que hace que una serie de normas constituyan una unidad es que todas ellas tengan el mismo fundamento común de validez. Y la última, la serie de normas integradas en la unidad del ordenamiento no forman un conjunto de normas yuxtapuestas. O sea, esto de yuxtapuesto significa que no están unidas sin nexo o simplemente coordinadas, sino que se distribuyen por grados o niveles de subordinación unos a otros. Más sin embargo, hay otras disciplinas que tienen carácter como normativo, como la moral. Entonces,
cómo distinguir, cómo distinguir la moral y el derecho. Hans Kelsen dice que las normas jurídicas forman parte de un ordenamiento dinámico y que la moral de un ordenamiento estático. El primero se va a construir a partir de la norma básica, no por el contenido de las normas, si son justas, si promueven la bondad, etc., sino por delegaciones de autoridad de las normas de mayor jerarquía que autorizan a las de menor jerarquía a producir, a producir otras normas, hasta que la cadena de validez concluye con la norma de ejecución. En cambio, en los estáticos como la moral, la relación entre las normas no está en función de una forma que autoriza una delegación de mayor a menor jerarquía, sino que el vínculo de las normas depende del valor o del contenido de las normas superiores. Lo que está diciendo es que en el derecho, si vamos a volver a imaginarnos, imaginémonos la pirámide de Kelsen, que es la figura con la que se explica el ordenamiento jurídico. Entonces ya habíamos visto algo de esto en otras clases, donde a través de la pirámide se van superponiendo unos estamentos jurídicos a otros. Construimos la pirámide en forma de una fuente o generación de agua natural o como una obra civil. Entonces lo que está diciendo es que las normas tienen validez de acuerdo a normas superiores, no porque se consideren justas o buenas. En el nivel axiológico, Hans Kelsen sostiene un relativismo moral y aduce que con el conocimiento científico los valores no pueden conocerse ni probarse, mucho menor determinar cuál es superior frente al otro. Expresa que cuando en lo individual o colectivo, por ejemplo, preferimos la libertad a la igualdad, lo hacemos por razones puramente emocionales o por razones de fe, pero no por razones científicas. En lo personal, él se manifiesta por la libertad, la paz, la justicia, la democracia y la tolerancia. Para Herbert Hart, no es posible pensar que hay orden jurídico si solo hay normas que imponen deberes o imponen obligaciones, que son reglas primarias, y no hay normas de carácter secundario que permitan el cambio de reglas. La determinación de derechos cuando las reglas son violadas y la identificación jurídica de las mismas o reglas secundarias. Si no existieran reglas secundarias, Herbert Hart advierte que habría tres tipos de problemas. Veamos según Hart cuáles serían los tres tipos de problemas si no hubiesen normas secundarias. La primera, dice falta de certeza, porque no existirían las bases para determinar la validez, la vigencia y la obligatoriedad de las normas, ya que no operaría una regla de reconocimiento. El segundo problema, las normas tendrían un carácter estático y no habría procedimientos ni órganos competentes para promulgar o derogar las normas a falta de reglas de cambio. Y el tercer problema que plantea Herbert Hart, insisto, si no hubiera leyes secundarias, sería el problema de difusa presión social para hacer cumplir las reglas, a falta de reglas de adjudicación. Entonces, ahí vamos a encontrar a continuación, inclusive dentro del material que se les va a hacer llegar, vamos a encontrar a un filósofo y politólogo
italiano muy reconocido en el derecho que se llama Norberto Bobbio. Bobbio concibe el derecho como si fuese un trípode constituido de tres elementos, lógicamente, que es la intersubjetividad, o sea, la relación jurídica, la organización social, o sea, la institución, y la regulación, o sea, la normatividad, en donde la normatividad o la regulación tiene el papel fundamental. Norberto Bobbio clasifica a los ordenamientos en tres. El primero, ordenamientos normativos, y entonces se refiere a ellos como ordenamientos normativos simples, que están formados por normas primarias y normas de identificación o reconocimiento. El segundo serían los ordenamientos normativos semicomplejos, integrados por normas primarias de identificación y de cambio. Y el tercero sería ordenamientos complejos, que responden al esquema completo de Herbert Hart, integrado por reglas primarias y secundarias, o sea, normas de adjudicación, de cambio y de reconocimiento. Norberto Bobbio también se pregunta por la posibilidad teórica de un ordenamiento conformado por una norma exclusiva. Señala que un ordenamiento integrado por una norma que estatuyera que todo está permitido equivaldría al estado de naturaleza o de anarquía. Y un ordenamiento integrado por una norma que todo lo prohibiera o lo ordenara significaría la ausencia de libertades para el gobernado. En todo caso, solo podría existir el ordenamiento con una sola norma de estructura que estableciera es obligatorio todo lo que el soberano ordene. O sea, lo que está diciendo es que quien va a mandar en el ordenamiento jurídico, de acuerdo a esta posición, sería el gobernante. Todo lo que él ordene, eso es a lo que responde el ordenamiento jurídico. Entonces hay otro filósofo de origen norteamericano, que además es jurista, que lo vimos también en la clase anterior, que es Ronald Dworkin. Ronald Dworkin rechaza la visión normativista tradicional y expresa que el ordenamiento se integra por reglas, por principios, por directrices. Si el derecho solo estuviera, dice, integrado por reglas, entonces el juez iría más allá del derecho y violaría los principios de división de órganos. Entonces el juez legislaría, y además dice, y la prohibición de la retroactividad, porque se elaboraría una regla para el caso concreto sin haber estado vigente previamente, o sea, sin estar vigente previamente esa regla. El ordenamiento, para tener unidad, para ser coherente y pleno, necesita de algo más que reglas. El filósofo finlandés George Henry von Wright explicó la dinámica de los sistemas jurídicos, explicando que los actos de promulgación y derogación son los responsables de ese carácter dinámico del ordenamiento jurídico, y que este rara vez, por no decir nunca, es un sistema estático, sino que es un juego de subsistemas cambiantes en el tiempo. Significa que los ordenamientos jurídicos son temporales. Por eso, en lugar de sistema jurídico, se prefiere referir a ordenamiento, pues estos son una secuencia temporal de sistemas jurídicos. De tal forma que un ordenamiento jurídico no es un conjunto de normas, sino en todo caso una familia de tales conjuntos que se suceden en el tiempo. La promulgación y derogación de normas anuncian no solo la reforma del ordenamiento por expansión o contracción, sino que presuponen la idea del carácter institucional del derecho, ya que tales actos deben ser llevados a cabo por sujetos dotados de competencia para ello y a través de procedimientos previamente establecidos en otras o por otras normas.
El derecho en las posturas normativas regula su propia creación. Entonces pasemos a ver cuáles serían las características de los ordenamientos jurídicos. Se suele presentar desde tres características fundamentales. Estamos hablando de las características de los ordenamientos jurídicos. Entonces hay tres características que para la mayoría de autores son válidas. 1, la unidad. 2, la coherencia. Y 3, la plenitud. Pero Norberto Bobbio agrega una más y se refiere a las relaciones entre ordenamientos que da lugar, entre otros, a los problemas de reenvíos entre normas. Respecto a esto, pues no voy a tratar de profundizar, ya que ha sido tratado en otras clases. Solo voy a tocar algunos elementos. La unidad incide en la posibilidad de encontrar un criterio en torno al cual las normas del ordenamiento se constituyen como un todo unitario y diferente a otros. Los criterios de pertenencia determinan la unidad de los sistemas jurídicos, que consiste en identificar si una norma X pertenece al sistema Z. La unidad del ordenamiento, que es una aspiración del propio ordenamiento, tiene que ver con tres cuestiones capitales. 1, la validez, que permite identificar las normas del ordenamiento jurídico. 2, la distinción entre las normas jurídicas y otras como las de la moral. Y tercero, la jerarquización de las normas dentro de un sistema complejo de fuentes jurídicas. Bien, entonces la coherencia se refiere a que las normas entre sí no sean contrarias o contradictorias. O sea, que no se opongan entre ellas, pues, que no haya incompatibilidad entre sí. En la práctica real se dan abundantes contradicciones entre normas de un mismo ordenamiento, lo que genera problemas como el cumplimiento de una de las normas. Entonces, este incumplimiento afecta y ahí aparecen las colisiones entre principios o valores. El problema no radica en quedarnos con esto. El problema consiste en cómo hacerlos compatibles para poder ponderarlos respecto al caso concreto. Quiere decir que tanto los intérpretes como los aplicadores tienen que optar por alguna de ellas a través de algunos criterios de preferencia, y en el caso de los principios intentan armonizarlas dentro del ordenamiento o establecer una jerarquía móvil entre los principios según sea el caso. En lo que se refiere a la plenitud, corre paralela al intento de control y monopolización del derecho por parte del Estado, que se resiste a admitir fuentes no oficiales del derecho. Uno de los problemas capitales es si el espacio jurídico es pleno o si hay espacio jurídico vacío, lo que ya conocimos en anteriores clases como las lagunas, ¿verdad? ¿Cómo se resolvía eso de las lagunas? Se han de recordar ustedes, ¿verdad? Que un equipo hacía la presentación y interactuábamos, cómo se subsana con métodos de integración. Pues están los métodos de autointegración como la apelación a la analogía y a los principios generales del derecho. Les rogaría que vayan a tratar o lean el material que ya estaba considerado por uno de sus equipos de compañeros que hicieron esta investigación, y o también con métodos, dice, métodos de heterointegración, como el uso del derecho comparado. Nosotros en ciencia jurídica vamos a trabajar durante muchas materias con derecho comparado, el derecho natural, el derecho romano, los principios éticos. En lo que respecta a conflictos de ordenamiento, debe señalarse que existen géneros diversos, algunos existen al interior del Estado y son parte del pluralismo jurídico. Cuando diversos ordenamientos conviven, con el estatal,
También hay conflictos entre ordenamientos estatales y el derecho internacional de carácter universal. Los procedimientos para resolver estos conflictos consisten principalmente en el uso de la recepción y en el reenvío. Del elemento coherencia se derivan las antinomias. ¿Qué es esto? ¿Qué son las antinomias y en qué consisten? Las antinomias no es más que hablar de colisión. Así se le llama al choque entre normas. Es producto de normas contrarias, contradictorias, subcontrarias o subalternas que genera cuando éstas se relacionan conforme el siguiente esquema. Pues vamos a ver dentro de este esquema y me voy a permitir darle lectura a uno por uno de estos. Uno, cuando hay una norma obligatoria versus una norma prohibitiva. Dos, cuando hay una norma obligatoria versus un permiso negativo. Cuando hay una norma prohibitiva frente o versus un permiso positivo. Cuando hay una norma obligatoria versus un permiso positivo. Cuando hay una norma prohibitiva versus un permiso negativo. Y por último, cuando la norma que establece un permiso positivo se enfrenta a una norma que establece un permiso negativo. Esto lo iremos viendo en el desarrollo de la ciencia jurídica dentro del conjunto de las 50 materias que usted deberá cursar. En unas materias se profundiza más, en otros menos, pero es de acuerdo a los contenidos programáticos de cada asignatura. Entonces aquí estamos dando la parte básica. La antinomia, para que se dé, exige dos condiciones. Uno, que las normas deben pertenecer al mismo ordenamiento. No puede haber antinomia si estamos hablando de normas que proviene uno de un ordenamiento jurídico distinto al otro. Tienen que ser del mismo ordenamiento. Y dos, que las dos normas deben tener el mismo ámbito de validez, ya sea temporal, espacial, personal y material. En razón de lo anterior, es válido que ajustemos algunas consideraciones porque la antinomia jurídica es una situación en que las dos normas son incompatibles a condición de que ambas permanezcan en el mismo ordenamiento y estén dentro de similar ámbito de validez. Eso es lo que acabamos de desarrollar antes de plantear esta síntesis. La incompatibilidad puede clasificarse atendiendo a su grado o nivel de contradicción. Entonces, así se habla de antinomias, por ejemplo, de total. O sea, cuando estamos en presencia de una antinomia total, cuando hay incompatibilidad absoluta y radical. Por ejemplo, una norma que prohíba la huelga y otra norma que la permita. Así se habla de antinomia también parcial. ¿Cuándo? Cuando cada una de las normas tenga un campo de aplicación que esté en conflicto con el de la otra y un campo de aplicación en el que el conflicto no existe. Por último, la antinomia total parcial, cuando su ámbito de validez es en parte igual y en parte diverso en relación con la otra. O sea, hay antinomia total de la primera norma respecto a la segunda y solo parcial de la segunda respecto a la primera. La primera norma no puede ser aplicada en ningún caso sin entrar en conflicto con la segunda, pero la segunda tiene un ámbito de aplicación que no entra en contradicción con la primera. Entonces, ¿cómo se resuelven las antinomias? Porque el punto no es que existe antinomia o que hay una contradicción con una. El asunto es que nosotros tenemos que tener la capacidad, debemos adquirir la capacidad para resolver
esas colisiones, esas contradicciones, esas contrariedades entre normas. Entonces, la teoría sostiene que hay tres criterios clásicos, o el derecho debe contar con tres criterios clásicos, ¿verdad?, para resolver las antinomias. Uno lo puede hacer a través del criterio cronológico. El criterio cronológico lo que viene a decir es: la ley posterior deroga a la anterior. O sea, una ley más reciente va a derogar la anterior ley. Una norma reciente deroga la anterior ley en virtud de que están relacionándose a lo mismo. El otro criterio es el criterio jerárquico. Y ahí es donde tiene sustentabilidad la pirámide. Establece que frente a dos normas incompatibles prevalece la norma jerárquica superior. Entonces, si hubiera contradicción entre un tratado y el principio que establece la Constitución de la República, ¿quién prevalece? Prevalece la norma constitucional. Si hubiese contradicción entre una ley secundaria y un tratado internacional, ¿quién prevalece? Prevalece el tratado internacional sobre una ley secundaria. Estamos hablando de jerarquía, estamos hablando de sometimiento, estamos hablando de subordinación. Yo me subordino como norma de menor rango, jerárquicamente, a otra de mayor rango. Eso es lo que está planteado en la pirámide de Hans Kelsen. Y el otro criterio sería el criterio de especialidad. Una ley especial deroga a la general. Vámonos al espacio en la pirámide donde se ubican las leyes ordinarias o leyes secundarias. Y entonces ahí vamos a encontrar que se ubica, por ejemplo, el código de familia, una ley especial, ley de violencia contra la mujer, etcétera. Y entonces habría que tener claridad, ¿verdad?, la ley de la niñez y adolescencia, ¿verdad? Estoy errando en dar los nombres completos de las leyes porque a medida que ustedes vayan subiendo van a tener eso, ¿verdad? Entonces, habría que ver cuáles son las leyes especiales frente a quién. Entonces, si estamos en la ley de la niñez y la adolescencia, con ley de violencia para la mujer, para defenderla de violencia a la mujer, entonces estas leyes son especiales frente al código de familia. ¿Qué norma prevalece? La norma especial frente a una ley general. La ley de feminicidio, donde se trata el feminicidio, es especial frente al Código Penal. El Código Penal, claro que en el Código Penal se trata el homicidio de cualquier persona, pero hoy ha tomado connotación el asesinato de una mujer. Entonces hay una ley especial para valorar esa situación y a la hora de aplicar, ¿cuál prevalece? Prevalece la ley especial frente a la ley general. Eso es lo que está estableciendo el criterio de especialidad. Una ley especial deroga a una ley general. Bueno, pero algunas veces esos tres criterios resulta insuficiente para resolver. Y entonces dice usted, mire, ya en la vida profesional, en la vida de estudiante decimos, bueno, pues sí, pero aquí no le encuentro cómo resuelvo si ya vi estos tres criterios y no se resuelve, son insuficientes. ¿Por qué? Porque se puede encontrar con que hay normas, ambas normas son contemporáneas, están en el mismo nivel y las dos son generales o las dos son especiales. Y entonces aparece un cuarto criterio. A nosotros nos va a tocar que invocar para razonar, para trabajar en la vida jurídica,
otros tipos de criterios. Y entonces nos va a tocar que aplicar la norma más favorable y no la norma odiosa. O sea, lo que más favorezca. En alguna clase hablábamos del indubio. Entonces, la norma que más favorezca. O sea, dicho de otra manera, debemos tener presente la escala de valores axiológicos del derecho y los principios mismos del derecho. Entonces, aplicaremos y resolveremos conforme la norma que concede una libertad y no la que impone una obligación. Por eso estamos hablando de la escala de valores axiológicos del derecho, la norma más favorable, los principios del derecho. ¿Qué vamos a aplicar para resolver? Pues vamos a aplicar la norma que concede una libertad y no una norma que impone obligación. Además, hay que sumar 3 criterios a estos 4 que hemos hablado. Estos 3 criterios son el de competencia, el de prevalencia y el de la interpretación constitucional. A usted, como educando, le corresponderá, y le haré llegar al final de esta, un formato en Word, donde le pido que resuelva estos 3 criterios: competencia, prevalencia e interpretación constitucional. O sea, que haga usted una investigación. Estos 3 criterios van a ser objeto de investigación, ¿verdad?, para sustentar este tema que casi voy terminando. Y entonces me la va a tener que remitir por la herramienta trabajo del curso virtual de introducción al derecho, a más tardar el día lunes 6 de abril a las 23:59 horas. A partir de ese día, ¿verdad?, usted no va a recibir ya ningún material, a no ser que le envíe un cuestionario para que usted se prepare para el examen que tiene el día lunes 13 de abril. Estamos hablando de la asignatura de introducción al derecho. Si nos tocara que presentarnos a la universidad, pues usted tendría un examen en físico. Pero como el decreto emitido por la Asamblea Legislativa, a petición del señor presidente de la República, donde se prorroga el régimen de excepción, culmina exactamente el día lunes 13 de abril, con posibilidades de que se extienda por las mismas situaciones que usted y yo conocemos, que no nos gustan, pero debemos someternos, porque no toca de otra manera. Entonces yo le haré llegar posiblemente un cuestionario, y si no, usted váyalo trabajando. Corresponde que usted a esta altura tiene que tener claro cuáles son los temas que entran, que son las 2 semanas antes de que pasara esto de o 3 semanas, porque cuando sucedió esto estábamos en la semana cultural, o en la que iba a ser la semana cultural. Entonces de ahí hacia atrás tome 2 semanas, e inclusive habiendo pasado este registro número 1, yo le dije, a partir de aquí comienza lo que va a ser considerado para el segundo registro. En todo caso, si tiene alguna duda, escríbame al correo, esperando que no vayan a alegar ignorancia, porque saben cuáles son esos temas. Usted mismo puede hacer un cuestionario que le vaya sirviendo para resolver el examen. Este examen en introducción al derecho, sí puedo afirmarlo a esta altura, porque ahí termina el régimen el día lunes 13. Este examen de introducción al derecho será virtual. El examen será virtual y será realizado de 6:20 de la mañana a 8 de la mañana, que es la hora presencial que teníamos para ese examen. No puede haber prórroga. Deberá entender por razones obvias que no va a haber prórroga. Entonces usted deberá levantarse como que va a clases ese día, deberá abrir su computadora con tiempo de antelación y a las 6:20 de la mañana se le abrirá
ese examen para que usted lo resuelva. Y tiene desde las 6:20 hasta las 8 de la mañana para culminar esa prueba. Entonces, volviendo a la investigación que usted va a realizar, conforme a los 3 criterios que hemos dicho, voy a insistir: criterio de competencia, criterio de prevalencia y criterio de interpretación constitucional. Son criterios para resolver las colisiones entre normas, las antinomias jurídicas, los choques, las contrariedades de normas jurídicas. Entonces usted deberá investigar en qué consiste cada uno de esos criterios aplicados al ámbito de las antinomias jurídicas. ¿Qué es cada uno de esos criterios? ¿Cómo se resuelven a la hora de aplicarse? ¿Cuáles son las características básicas de cada uno de esos criterios? ¿Y qué prevalencia tiene uno sobre otro? Pero además, para terminar esta tarea, usted me diga, ya como último elemento, qué fuente utilizó para fundamentar dicha investigación corta. Las respuestas a ti serán a manera de cuestionario. Esa es la respuesta que usted me debe dar. Pero entonces, yo le voy a hacer llegar el formato en Word con esto mismo que hemos planteado al final de la clase, para que me haga llegar su formato con las respuestas, ¿verdad? Bien entendibles. O sea, yo le invito a que usted lea el material primero, lo razone y usted saque su propia conclusión de cada criterio. El asunto no es que copie de un tratadista del derecho y que usted lo pegue, pero a la hora de que le digo explíqueme, no lo explica, no me lo puede explicar. Lo que necesito es que usted lea, comprenda, si tiene dudas, pregunte. ¿Ya? Yo voy a habilitar más noche al terminar esta clase, que en teoría comenzó a las 8 de la noche. Estaríamos terminando aproximadamente a las 9. A las 9 de la noche yo abro conversación para que usted se va a ir al curso virtual, se va a la herramienta conversación y empezamos a interactuar. Le rogaría que si no ha entendido algo de lo que he planteado, e inclusive sobre el tema que usted va a investigar, para hacérmelo llegar extremadamente a última hora, el día 6 de abril, a las 23:59, casi por no decirlo ya es medianoche, pues entonces, para eso es la conversación, para que aclaremos dudas y conceptos. Así que le voy a sugerir, le voy a pedir que siga guardando su seguridad, su salud y a su familia, quedándose en casa. No nos gusta, ciertamente no nos gusta. No nos conviene, ciertamente no nos conviene, pero no nos queda otro camino. Tenemos que respetar lo que se nos ha indicado para ver si salimos en mejor posición como país. Así que muy buenas noches. Doy por terminada la presente exposición y nos vemos en conversación dentro de un momento.